Pues yo tampoco sé qué pasa con las hernias y para eso está nuestro doctor, pediatra, neonatólogo, Juan Carlos Ramírez Serralde. Muy ¿Cómo estás? buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Sin están? duda la pregunta de los 64,000, Pues sí, ¿no? Fíjate que esto de las hernias es importante platicarlo. ¿Por qué son las hernias? Esto vamos a platicarlo, que es una debilidad en la musculatura abdominal y eso es lo que te provoca una salida de algún contenido de vísceras, particularmente del intestino, y entonces protruye el intestino en esta debilidad. Quizás yo lo pudiera poner cuando tienes un globo, por ejemplo, que lo has inflado y desinflado, inflado y desinflado, se hace una pared más delgadita y entonces ahí se hace como un chipotito. Entonces eso sería más o menos una hernia. Hay hernias hiatales, esas son internas, pero vamos a hablar de las hernias más frecuentes en los niños, que estas son las hernias umbilicales y las hernias inguinales. Estas son dos y quiero abordarlo primero las hernias umbilicales. Todos los niños tienen hernia umbilical, los bebecitos recién nacidos, claro. Nace bien el cordón umbilical y entonces a la hora de que nacen les cortamos el cordón umbilical, se seca, se momifica y se cae. Sin embargo, ¿qué pasa con ese tubito hacia adentro? Interna, ¿no? Claro, la manguerita o tubo sigue hacia adentro. Con el paso del tiempo se va fibrosando y se hace un ligamento que se llama uraco. Pero, ¿qué sucede en el anillo umbilical? El anillo umbilical, lo voy a poner aquí el ejemplo con mi mano. Haz de cuenta que tengo el anillo umbilical y el anillo protruye, el ombligo protruye, se hace la hernia. Entonces de ahí es que les ponen monedas, todos estos remedios, canicas, que por favor no les pongan nada de esas cosas a los niños. Un niño va a tener hernia umbilical, pero se le cierra el anillo umbilical solito entre los 12 y 18 meses. Por más micropor que le pongan y pellizco en el ombligo y torundas y monedas, se le va a cerrar solito, a menos que después de los 2 o 3 años de edad esta hernia persista, entonces sí es quirúrgica. Sí. ¿Okay? No sé si me pude explicar. Por supuesto, correcto. Más claro. Creo Ya que está, todos nos quedó. Frank, para que pongas atención. Entonces eso es con respecto a la hernia umbilical. Sí. De pronto llegan al consultorio quienes te dicen, doctor, es que mi bebé tiene 2 meses y lo quieren operar de hernia umbilical. No, pero por favor, no. Espérese. No, vamos a esperarnos por lo menos 12, 18 meses y seguramente va a cerrar solita esta hernia. Okay. Tenemos las otras hernias, que son las hernias inguinales, que esto pueden ser tanto en mujeres como en varones. Son mucho más frecuentes en los varones y les podría decir que son más frecuentes del lado derecho que del izquierdo. ¿Por qué sí? Estas son frecuencias que se dan. Inexplicables. Así es. Aunque generalmente cuando tienes una hernia, aunque sea del lado derecho, es muy frecuente que a la hora de la operación ya le cierren de una vez del otro lado, porque pueden ser bilaterales. Ahora, ¿qué es esta hernia inguinal? Resulta que hay una debilidad, estábamos hablando de una debilidad de la pared muscular. Entonces se hace la hernia, protruye esta parte del intestino. ¿Por qué son importantes las hernias? Resulta que viene la protrusión del intestino, que se ve una como pelotita, que puede ser reductible. Tú despacito puedes ir metiendo el contenido intestinal manualmente, de forma manual, y se reduce la hernia, no pasa nada. Evidentemente, cuando el niño hace esfuerzo o llora, otra vez vuelve a salir. Si tú puedes reducir la hernia despacito, no pasa absolutamente nada. Pero finalmente el tratamiento es quirúrgico. Una hernia, una vez que se diagnostica, hay que operarla. Tarde o temprano, el tratamiento es quirúrgico. A excepción de la umbilical que tenemos. A excepción de la umbilical en los primeros 2 o 3 años. Pero hablando de la hernia inguinal o inguinoescrotal, que ahorita voy a tocar el tema de los varones, es que una vez que tú diagnosticas una hernia, a fuerzas la tienes que operar.
si es reductible, no hay ningún problema. El problema con las hernias es cuando tú no puedes reducir la hernia, porque se queda el contenido intestinal atrapado y entonces se encarcela la hernia. Esto quiere decir que pierde flujo el intestino, pierde flujo sanguíneo el intestino, sufre el intestino y entonces ahí sí a veces hay que resecar intestino. ¿Eso es peligroso? Muy peligroso. Muy peligroso. Entonces por eso hay que operarlos. ¿Ok? Doctor, ¿y cómo nos damos cuenta de que un bebecito, un recién nacido, Porque tú le vas a notar una bola. medio de tacto? Tú llora y dices, oye, como que le estoy notando una Que bolita sale. rara en la ingle o en las ingles o en el ombligo, ya cuando son Ya. un poquito más grandes. En el caso, por ejemplo, de los varones, viene la hernia inguinoescrotal, en donde la hernia es en la ingle, pero se va hacia el escroto también. Evidentemente, esto es porque el testículo, esto lo vamos a platicar en otra ocasión, el testículo desciende por el canal inguinal hasta localizarse en el escroto. Ajá. Oh. Y después de que nace, el canal inguinal se cierra. Sí. Y entonces eso ya no permite que el testículo se regrese. Sin embargo, a veces este canal inguinal se queda abierto y entonces ahí obviamente pasa el testículo y pasa el contenido intestinal. Pues sin duda, muy claro nos acabas de dejar qué son las hernias, Sí. cómo se procede, ¿no? Cómo hay que proceder en caso de alguna Sobre todo hernia. detectarlas, ¿no? Exactamente. Sobre todo es esto, ¿no? La detección oportuna. Y una vez que la detectas, invariablemente ponernos de acuerdo, contactar al pediatra, contactar al cirujano pediatra certificado para que opere a nuestro bebé. Muchas gracias. Al Muchas gracias contrario, por estar con nosotros. Con mucho gusto de estar con El día de ustedes. mañana vamos a hablar de qué hacer en caso de los berrinches. Vamos a hablar de los berrinches. ¿Qué vamos a La, hacer la, con un niño? le suena, ¿verdad? ¿Cómo no? Y bueno, yo quiero compartir con ustedes qué vamos a hacer contra el bullying. La Secretaría de Educación de la Ciudad de México cuenta con el programa Escuela sin Violencia, en el que se brinda ayuda y asesoría tanto a niños, padres, maestros, para combatir el bullying en las escuelas. Así que tome nota, por favor, hay que hacer caso a estos programas y no a la violencia, a educar a los hijos para que sean respetuosos con los demás.